lo primero, presentarme. Mi nombre es Álvaro Ríos, soy la persona que gestiono los proyectos de monitorización en Aledit. Aledit es la empresa de servicios profesionales del grupo Danisoft. Quería agradeceros vuestra asistencia al seminario de hoy. Es el último de la tanda que que tenemos preparado para estos 2 meses. Hoy, bueno, como sabéis, los asistentes que habéis asistido ya a los seminarios anteriores, hemos realizado seminarios sobre las soluciones de monitorización con las que trabajamos habitualmente desde Aledit, que son PRTG y SolarWinds. Y hoy es el último que hacemos, que vamos a ver SolarWinds, vamos a ver la suite APM, es una suite de soluciones SaaS de SolarWinds. Y sí que quería comentaros que mi compañero Emilio del Departamento de Marketing del Grupo Danisoft ha publicitado en el recuadro de la derecha, donde veis preguntas y respuestas del evento en directo, ha publicitado información o enlaces para que podáis acceder a las grabaciones de los seminarios anteriores que hemos hecho tanto de PRTG como de SolarWinds. También os pone un enlace a la página web de Danisoft, donde tendréis información de los productos, y ha publicitado también un correo electrónico info@aledit.com, donde nos podéis escribir, como he dicho en los anteriores seminarios. Para la gente que no sea su primer seminario ya lo conoce, pero para los que sois primerizos en este tipo de seminarios, ahí en en ese correo, en esa cuenta de correo info@aledit.com, podéis escribirnos, y si tenéis previsto la implementación de alguna solución de monitorización, si estáis valorando algún proyecto para implementar un tipo de soluciones de monitorización, pues nos podéis escribir, que nosotros gustosamente os ayudamos con la elección de la herramienta que más se adapte a las necesidades que vosotros tengáis. También nos podéis escribir para preguntarnos sobre dudas tanto de licenciamiento como de funcionalidades técnicas de los productos. Ya os digo, ahí está escrito, info@aledit.com. Sin más, bueno, comentaros también que durante el evento, si queréis dejarnos detallada alguna pregunta, pues ahí en este recuadro podéis escribirlas, y mi compañero Jerry las irá respondiendo durante el mismo. Os voy a pasar ya con Jerry Enríquez, que es uno de nuestros especialistas en soluciones de monitorización. Está, sobre todo, fundamentalmente ha trabajado con SolarWinds y PRTG orientado a monitorización de aplicaciones, servidores, servicios, y es el especialista que va a realizar el seminario. Sin nada más, agradeceros otra vez vuestra asistencia, y Jerry, me muto y te dejo ya a ti hablar. Un saludo a todos. Ok, perfecto. Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a comenzar ya con el webinar. Bueno, este webinar va a estar centrado sobre, como ha dicho antes Álvaro, sobre las herramientas de APM Suite, que son de SolarWinds, y que están bastante orientadas hacia el área de DevOps, ¿no? Sobre todo para monitorizar aplicaciones de full stack, tanto el frontend como el backend nos permite monitorizarla, y también tiene varias funcionalidades que nos ayudan para poder monitorizar también lo que es la infraestructura de esas aplicaciones. En la agenda de hoy, básicamente lo que vamos a ver son estas herramientas, que son Pingdom, AppOptics, PaperTrail y Loggly. Vamos a irlas viendo una por una, un poco de forma teórica primero, y luego vamos a pasar a lo que es una pequeña demo en donde vamos a ver estas herramientas ya en funcionamiento, cómo funciona esa monitorización y qué tipo de datos son los que nos puede entregar. Bueno, vamos a empezar con Pingdom. Pingdom es una herramienta que se encarga sobre todo de la monitorización de la experiencia de usuario. O sea, lo que nos permite es valorar cuánto tiempo, por ejemplo, tarda una página en cargar, el tiempo que está disponible una aplicación o un endpoint, por ejemplo,
También se pueden monitorizar sistemas de DNS, puertos, algunas URLs y también nos permite, o bueno, también nos da la oportunidad de generar otro tipo de monitorización a través de operaciones sintéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos testear, por ejemplo, una acción, por ejemplo, que nuestro sistema de registro esté siempre funcionando, podemos generar una operación sintética que lo que haga sea entrar a la página, rellenar los campos de login y luego registrarlo. Bueno, los campos de registro y dar clic sobre el botón de registro y que sepamos que esa operación siempre está disponible, ¿no? También nos permite verificar o bueno, tener métricas desde el lado del usuario para que sepamos cómo está actuando nuestra página, si los tiempos de carga son correctos, cuánto tiempo le está tomando a este usuario generar, generar o ejecutar nuestros scripts, cuánto le toma llegar a nuestros endpoints, si estos endpoints están respondiendo correctamente, si tarda mucho, etcétera, ¿no? Y todo esto sobre todo es, como digo, para la parte de la experiencia de usuario, ¿no? Cómo percibe el usuario nuestra página web, el uso de esta página web. Y luego, por otro lado, tenemos para ya lo que es la parte de métricas, de trazas, la monitorización de la infraestructura que soporta nuestra aplicación. De eso se encarga AppOptics. AppOptics lo que nos da es, por un lado, un registro de lo que está haciendo nuestra aplicación, cuánto consumo está generando, bueno, sobre todo también nos da, por ejemplo, un desglose de toda una transacción, con lo cual podemos identificar a través de las distintas capas que nos presenta o de las distintas capas de las cuales depende nuestra aplicación, cuáles son las que son más vulnerables, cuáles tienen más impacto, cuáles están tardando más, y de esta forma, pues bueno, también lo que nos permite es reestructurar nuestra infraestructura por si acaso, por ejemplo, si vemos que nuestra infraestructura depende muchísimo de nuestras conexiones de base de datos y la base de datos está teniendo una respuesta muy pobre, incrementar sus recursos, incrementar, por ejemplo, a lo mejor puede tener algún problema relacionado con la red. Podemos también aplicar mejoras. También nos permite sobre todo generar alertas también que estén relacionados con esas métricas. Es decir, si nosotros detectamos que una traza tiene mucho impacto, generar una alerta a partir de esa traza cuando identifiquemos, por ejemplo, que una determinada query tarda muchísimo en cargar, que si supera algún cierto umbral que nos genere una alerta. Por otra parte, también está PaperTrail, que lo que es un sistema es como un colector de logs, bueno, es un colector de logs que nos permite tanto visualizarlos como generar análisis dentro de estos logs. También, por ejemplo, podemos hacer agrupaciones de varios sistemas que nos envíen logs y tratarlos como una única entidad, por ejemplo, y valorar qué es lo que se está logando dentro de nuestro sistema, ¿no? También nos permite hacer, bueno, búsquedas avanzadas y nos permite también, si nosotros detectamos o generamos desde nuestra propia aplicación un log específico cuando se produce un error, podemos también generar una alerta dentro del sistema que luego nosotros podamos recolectar en otro sistema de ticketing o simplemente que queremos tenerla registrada. Y bueno, también relacionado a los logs está Loggly. En este caso, PaperTrail y Loggly son dos sistemas de colectores de log.
La diferencia con Loggly es sobre todo es que tiene un sistema de dashboard un poco más complejo que nos permite realizar gráficas específicas, por ejemplo, para poder estar monitorizando estos logs, ¿no? Por ejemplo, generar un dashboard que contenga un pequeño gráfico que nos muestre cómo ha ido el flujo de logs de una determinada aplicación, cuántas se están produciendo de error, cómo está generándose los logs por secciones también. Por ejemplo, podríamos agrupar varios equipos también al final, generar un análisis y poder hacer reportes sobre los logs que estamos generando dentro de los logs o dentro de los equipos, dentro de las aplicaciones o dentro de los propios equipos. Y bueno, voy a pasar ya directamente a lo que es la demo. En esta, muy rápido voy a pasar, como hemos visto antes, voy a pasar de User Experience, es decir, vamos a ir por Pingdom, lo voy a pasar a la parte de métricas y de trazas, vamos a ir con AppOptics y luego vamos a bajar a la parte de los logs que se estén produciendo bueno, que se estén colectando en Loggly y en Papertree. Bien. Bien. Ok, se ve lo que estamos viendo aquí es Pingdom. Esta es el apartado de Uptime, por ejemplo. Pingdom, como he dicho antes también, está más centrado en la parte de experiencia de usuario, con lo cual lo que nos genera son métricas, en este caso, por ejemplo, de disponibilidad, ¿no? Cuánto tiempo ha estado disponible una determinada URL y también los tiempos de respuesta que nos está generando. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que tengo es una Cloud Function de Firebase que está siendo monitorizada para saber el tiempo de disponibilidad que tiene, que en este caso es del 100%, y además el tiempo de respuesta, es decir, cuántos milisegundos está tardando esta Cloud Function en responderme con datos. En este caso, por ejemplo, podemos ver a través de que ha ido, básicamente no ha subido prácticamente de los 400 milisegundos, el pico es de 398, y eso ya me da una pauta, ¿no?, de cómo puede estar actuando esta función dentro de mi entorno. Algo interesante que tienen las medidas que realiza Pingdom, como es una herramienta de cloud, como sabemos, tiene disponible varios sistemas o varios equipos distribuidos a través del mundo, con lo cual nosotros podemos seleccionar la región. En este caso, por ejemplo, está revisándome la prueba desde Norteamérica y desde Europa, pero yo puedo decirle, por ejemplo, que únicamente la realice desde Norteamérica, desde Europa, de Latinoamérica. Puedo seleccionar también lo que es el intervalo que va a estar realizando esta prueba. Por ejemplo, esto se realiza cada minuto. Y luego además puedo notificar a alguien, ¿no?, también cuando lo considere que este test es fallido. Además aquí puedo probarlo y me va a devolver, por ejemplo, desde dónde lo está haciendo. En este caso es desde Washington y el tiempo, que son 143 milisegundos. Eso además puedo mirarlo por acá, desde dónde ha realizado la prueba. Por ejemplo, aquí, como este sensor, por así llamarlo, está a disposición de que se realice desde Norteamérica o desde Europa. Por ejemplo, tenemos medidas que se han realizado desde Dinamarca, desde Suiza, hay algunas de Miami por ahí, de Canadá también. Y bueno, lo importante de esto también es que podemos ver el tiempo de respuesta, cómo se ha ido realizando, ¿no?
por ejemplo, vemos que, por ejemplo, en Miami nos está respondiendo con 521 milisegundos, que tampoco es nada grave, pero que podemos compararlo con otros sitios para ver qué diferencia puede haber en el tiempo de respuesta de nuestra función. Recordemos que al final lo importante de esto es que queremos valorar cuál va a ser el impacto que va a tener este rendimiento en cómo lo ve el usuario, en cómo le llega al usuario, si él va a querer seguir utilizando nuestra aplicación o no. Luego también tenemos lo que son las transacciones, lo que hemos llamado antes como unos monitores sintéticos, que lo que nos permiten es, como decía antes, realizar acciones que haría el usuario y ver cuánto tiempo le tomaría realizarlas, cómo le responde la aplicación y sobre todo valorar si ese tiempo es bueno, si es adecuado también para nuestra aplicación. Igualmente, estos test se realizan desde distintos puntos del mundo. En este caso, por ejemplo, este test se realiza desde la costa este de Estados Unidos y le podemos dar un vistazo por acá. Básicamente, en este caso lo que hace simplemente es ir a mi aplicación, verificar que un elemento exista, luego hacer clic sobre uno de los botones y luego verificar que este mismo botón sigue existiendo. Igualmente me da de forma individual cada uno de los tiempos de respuesta que ha requerido en cada uno de esos pasos y el tiempo total. Por ejemplo, aquí además vemos queda registrado cada uno de esos pasos igualmente dentro de la gráfica. Vemos, por ejemplo, que bueno, normalmente los tiempos son más o menos los mismos. El tiempo de mayor carga, como siempre, es el primero porque es el que va a ir a la web y una vez esté cargada la web va a seguir con los siguientes pasos. Entonces es normal, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, bueno, los últimos pasos es que toman apenas un par de milisegundos en ejecutarse, pero bueno, es bastante asequible y se puede interpretar como que es un uso adecuado que le pueda dar el usuario. Además, aquí, bueno, podríamos filtrar, por ejemplo, por tiempo desconocido. En este caso, por ejemplo, no se trata de un error, simplemente es que yo he definido, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, un mantenimiento. Yo desde aquí también puedo, para que no me esté bombardeando la aplicación cuando yo me encuentre dentro de un periodo de mantenimiento de la aplicación, que no me esté mandando ping-dong alertas. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo he configurado un mantenimiento para que se repite durante varios días y que me toma, por ejemplo, 1 hora. Esta hora va a ser que durante todos estos días, durante esta hora, esas alertas van a estar bloqueadas. Aquí puedo editarlo y vemos que, por ejemplo, todos estos checks que se realizan dentro de Pingdom van a ser afectados por este mantenimiento que me va a llevar, que se va a ejecutar de forma diaria y que dura pues 60 minutos. Ok, y por otro lado también tenemos los checks de tipo PageSpeed, que lo que hacen es realizar un test de velocidad de nuestra página y que además nos desglosan varios elementos. Por ejemplo, nos dice el grado de velocidad que tiene nuestra aplicación, bueno, si es correcto o no, si por ejemplo, en este caso Pingdom lo que hace es utilizar los tests de Y-Slow, que lo que nos dicen, bueno, tiene una serie de pautas que dependiendo del tipo de carga, cuánto tiempo
tarda el usuario en ver algo. Si realizamos demasiadas peticiones a servicios externos, también lo toma en cuenta. En este caso, por ejemplo, esto está valorado como una página que tiene un 88% de velocidad, que es de tipo B, que es bastante bueno. Y, por ejemplo, el tiempo vemos que no llega ni siquiera a un segundo, o sea, son 778 milisegundos. Y también, por ejemplo, nos dice cuál es el peso de nuestra página y el total de peticiones que se están llevando a cabo durante la carga del sitio web, ¿no? Y además aquí nos deja otra serie de elementos. Por ejemplo, una serie de capturas de lo que está viendo el usuario desde que ha empezado a cargar la web hasta que termina, ¿no? Hasta que ha terminado de cargar todos los elementos que requiere la página. Igualmente nos muestra aquí todos los scripts, las imágenes, las páginas de estilo y además las requests que se están realizando desde la página para que pueda ser operativa. También aquí se pueden ir filtrando y en este caso, por ejemplo, la cantidad de peticiones que tiene que hacer para cargar este sitio, para que este sitio esté operativo, son todas estas. La página inicial, por ejemplo. Luego tenemos aquí la carga de las hojas de estilo. Por acá tenemos algunos scripts que se cargan. Y luego por aquí tenemos algunas peticiones. Esto también lo que nos permite, por ejemplo, es valorar si los tiempos de respuesta también son adecuados, porque, por ejemplo, acá vemos que eso nos lo desglosa además para saber cuánto tiempo le ha tomado desde que ha iniciado, si ha tenido que hacer una petición contra el DNS para saber a dónde tiene que ir, el tiempo que le ha tardado en enviarlo, y vemos, por ejemplo, que aquí la mayoría del tiempo es de espera. Probablemente en este caso simplemente sea porque tendrá en el script directamente habrá un periodo desde que se espera hasta que se muestra ese dato, ¿no? Pero también nos lo muestra. Nos muestra de forma detallada cada uno de estos datos. Y también, por ejemplo, nos deja aquí cómo han ido un histórico, cuántas peticiones se han tenido que realizar. Y también, por ejemplo, aquí, bueno, voy a cambiar, el periodo un histórico de lo mismo. Aquí tenemos una pequeña vista que es por el tipo de contenido, por ejemplo. Vemos que en este caso este sitio lo que tiene es muchísima carga de script, pero luego lo que es el tamaño, por ejemplo, de las peticiones, de los requests que hace en este caso tiene varias Cloud Functions a las que invoca. Esos datos que le devuelve son valores muy pequeños porque serán llamadas de JSON. Y luego también aquí, por ejemplo, por la cantidad de peticiones que tiene que hacer el sitio por cada uno de esos tipos. Por ejemplo, en peticiones, las peticiones contra los servicios, si tiene que cargar los scripts, si hace redirecciones, si tiene que cargar la hoja de estilos, etc. Y lo mismo por el dominio, si es interno o, por ejemplo, en este caso, siendo que tiene que llamar a unas Cloud Functions, también tendrá un contenido externo que va a ser mínimo porque realmente los datos que va a cargar son una serie de JSON, como he comentado antes. Ok, luego, otra parte que es también interesante de Pingdom es que también nos ofrece la posibilidad de obtener ciertos datos de lo que están viendo los usuarios. Voy a ir a este de acá, por ejemplo, que es el sitio de la comunidad de SolarWinds, y podemos ver que nos da un desglose de las sesiones activas que tiene ahora mismo, las últimas 24 horas, cómo han ido, si ha habido un cambio. Por ejemplo, ha habido un incremento del 20% en las sesiones,
También nos dice, por ejemplo, el tiempo de carga. En este caso, por ejemplo, tiene una media de 5,35 segundos y hace 24 horas pues eran de 6. Y lo mismo nos indica el cambio. Puede ser que tengamos una reducción o que tengamos un incremento en estos datos que nos ofrece Pingdom, o que, bueno, que también están experimentando los usuarios. Lo mismo nos dice la cantidad de sesiones y luego además nos desglosa también por países. Esto también puede ser bastante útil, sobre todo si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra web depende muchísimo de un mercado, de algún país en concreto, pues bueno, también podemos hacer un pequeño análisis y ver, por ejemplo, por qué desde Brasil estamos obteniendo métricas más bajas que en otros países. Aquí, por ejemplo, también nos muestra en porcentaje. Esto realmente se define, es decir, se puede definir. Nosotros definiríamos una sección, es decir, cuánto tiempo le debería de tomar idealmente al usuario para cargar nuestra web y empezar a utilizarla, y todas las peticiones que se salgan de esos intervalos van a ser, por ejemplo, si es tolerable o si definitivamente el usuario puede estar frustrado, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso tenemos que 10 de nuestras páginas que están siendo cargadas desde Brasil probablemente tengan una frustración en el usuario porque están generándole muchísima bueno, le está tomando muchísimo tiempo cargar este sitio. Igualmente nos ofrece un pequeño vistazo por cada uno de los sitios para que nosotros sepamos cuánto les está tomando, cuántas peticiones, cuáles son las páginas que más están utilizando de nuestro sitio, y lo que también nos puede a nosotros ayudar para que mejoremos esos puntos. También, bueno, tiene una serie de gráficas. Todas estas gráficas igualmente de estos sitios se pueden filtrar. Es decir, nosotros también, como tenemos más datos, por ejemplo, sobre las plataformas, podemos saber, por ejemplo, cómo se comporta nuestra aplicación desde los teléfonos, por ejemplo, desde dónde se están haciendo peticiones de este tipo contra nuestro servicio, cuánto tiempo está tomándole, qué tipo de navegador es el que utilizan nuestros usuarios, y lo mismo los países desde donde se realiza, la media, la cantidad de sesiones, toda esta información que nos puede ser útil a la hora de tomar decisiones sobre qué mejorar, sobre qué puntos empezar a implementar. A lo mejor si veo que tengo muchísima carga por el lado del móvil, me interese mejorar mi capa de presentación en el ambiente o en la experiencia de los usuarios de móvil, ¿no? Y bueno, luego tiene otra serie de, bueno, se pueden hacer alertas dependiendo del tipo de datos que se estén realizando o de que se estén recogiendo en Pingdom. Bueno, vamos a, no sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, Emilio, no sé si me puedes comentar por ahí si ha habido alguna pregunta, o si no podemos pasar ya a la siguiente parte de AppOptics. Okay. Bueno, como no parece que hayan, voy a pasar ya lo que es a la parte de AppOptics. AppOptics No, es otra. De momento no hay preguntas. Ok. Bueno, voy a pasar, como digo, a la. De momento no hay preguntas. Ok, Emilio. De acuerdo. Vamos
bueno, avanzo con la siguiente parte entonces, a ver si surge alguna duda de momento. Bueno, AppOptics, por su parte, que es otra de las herramientas cloud de SolarWinds, de lo que se encarga, como había dicho durante la presentación, es más de la parte de la infraestructura y de cómo están actuando nuestras aplicaciones desde el lado del servidor, ¿no? Desde, por ejemplo, si tenemos un servidor de Apache, cuántas transacciones está recibiendo, cuánto tiempo le está tomando a ese servidor para poder respondernos con datos, cuánto tiempo le toma a la base de datos para devolverme los datos de una consulta, etcétera, ¿no? Y algo que, bueno, muy bueno de AppOptics es que tiene muchísimos tipos de plugins. En cuanto a infraestructura, se puede agregar sobre varios equipos de Windows, de Linux, de Mac, que nos van a recoger distintos datos. Y tiene también una parte de plugins que se le pueden incluir a esos agentes que se instalan dentro de estos equipos para que nos recojan o recolecten información de algunos sistemas. Por ejemplo, tenemos Apache, está en NGINX, por ejemplo, en cuanto a base de datos tenemos de MySQL, de SQL Server de Microsoft, tenemos de Oracle también. También, por ejemplo, en cuanto a containers, tiene tanto soporte para Docker, para Kubernetes también y para Mesos, con lo cual tenemos bueno, las herramientas más utilizadas para containers del mercado están cubiertas. Y bueno, luego también en cuanto a agentes de servicio, por así llamarlos también, tiene también otras plataformas, ciertos frameworks que soporta, como pueden ser .NET, NetCore, PHP, por ejemplo, Node.js también. Y vamos, bueno, ahora lo vemos un poco más en detalle, que aquí hay algunos de los agentes para que veamos qué tipo de información puede recolectar. Bueno, en un primer vistazo lo que tenemos acá, por ejemplo, es los agentes de servicio, los agentes de host, que son los que van sobre el equipo. Bueno, los plugins que tenemos disponibles, tanto los que están activos como los que podemos activar, las alertas que están activas ahora mismo, o que, por ejemplo, en este caso se ha lanzado en algún momento recientemente. Y luego los dashboards que yo tengo generados dentro de la plataforma. En cuanto a infraestructura, por aquí puedo ver, por ejemplo, tengo un vistazo de mis hosts, donde están instalados, y dependiendo de los plugins que yo tenga instalado, en este caso, por ejemplo, tengo un host que tiene containers, yo también puedo ver la información de los containers de Docker que tengo sobre esos equipos. De acuerdo, tengo también, por aquí puedo ver igualmente la integración de los plugins y además los servicios con los que se puede conectar AppOptics, que son Amazon Web Service, Azure, Heroku también, y los que yo tengo aquí instalados, que es Loggly y Papertail, para que me gestionen la parte de logs de mis aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, nos ofrece, por ejemplo, un vistazo tanto de las métricas típicas, digamos, que sería bueno, saber el uso de CPU, cuánta memoria se está consumiendo, los entradas y salidas de red y también el uso del disco, ¿no? Y además aquí, por ejemplo, me muestra qué servicios están relacionados con este host. En este caso, por ejemplo, tengo un agente de PHP que está instalado dentro de este servicio. Aquí también puedo ver los procesos que hay dentro de este equipo. Lo mismo, cuántos procesos contiene, qué uso de CPU está generando también. Y puedo ver la parte de plugins que yo tengo instalados sobre este host en concreto. Por ejemplo, para este caso yo tengo instalado
o agregado más bien el plugin de Apache, con lo cual puedo recibir métricas que se están generando dentro del Apache, como pueden ser, por ejemplo, los bytes que está recibiendo, los workers que tiene ahora mismo activos, que la cantidad de procesos, las peticiones que está recibiendo, etc. Y también tengo un plugin de MySQL, ya que tengo unas aplicaciones que trabajan contra una base de datos de MySQL, a la que también puedo ver, por ejemplo, cuántas queries se están produciendo, la cantidad de entradas y salidas de red que se están produciendo sobre ese MySQL, y bueno, los clientes conectados, etcétera, ¿no? Diversas métricas que pueden sernos útiles acerca de ese servicio de MySQL. También tendríamos el apartado de containers, que en este caso, como este equipo no tiene ninguno, pues bueno, nos aparece vacío. Y tengo también una parte de detalles en la que me va a indicar, por ejemplo, el tipo de agente que tengo instalado. En este caso, tengo un agente de tipo host, con lo cual me aparece ahí. Y también que tengo un agente de tipo APM, que es el de servicio que tengo por acá. Lo mismo, información del tipo de sistema que tengo, en este caso un Linux, qué distribución de ese Linux tengo, información de la CPU, la versión y cierta información de la red también que tiene el equipo. Y por otro lado tengo acá también un enlace directo contra Logly, que me llevaría directamente a los logs que yo tengo sobre este equipo. Pero bueno, eso lo veremos luego cuando pase a la parte de Logly. Ok, luego, ¿qué más cosas tenemos? En cuanto a la parte de containers, por ejemplo, si yo tengo también el plugin de containers, pues igualmente me va a aparecer aquí las métricas de este Docker, por ejemplo. Aquí habilitado el plugin de Docker, porque lo que tengo son containers de Docker dentro de este equipo. Igualmente tengo una base de datos, así que también la tengo monitorizada. Igualmente, en este caso lo que no veíamos antes, porque el otro equipo no tenía Dockers, en este caso no tenía containers, en este caso sí que tiene, así que puedo ver lo mismo, cuánto individualmente estos containers, qué uso de mi CPU, de memoria, las entradas de red, etcétera, que se están realizando dentro de estos containers. Y de aquí yo también podría ir directamente a los servicios, que puede ser bastante interesante de ver. Por ejemplo, vamos a ir a un vistazo de la parte de los servicios. Los agentes de servicio, como decía, están más centrados a recolectar información de los frameworks o de las plataformas, por ejemplo, si son PHP, si es un NetCore o un .NET, o si es un Node, por ejemplo. Yo puedo tener información, sobre todo en este caso, como son más orientados a web, están más referentes a, por ejemplo, el tiempo de respuesta que tienen, la cantidad de peticiones que reciben y el porcentaje de error que puede generar esa aplicación. En este caso, por ejemplo, puedo entrar a este equipo, ver cuánto tiempo le toma de media para responder a las peticiones que está recibiendo. Aquí también vemos que recibe una media de casi 7 peticiones por segundo, como lo mismo cuánto tiempo le toma atenderlas, el uso que está haciendo de CPU este proceso, que vemos que más o menos anda por el 8-9% de utilización. Y también podríamos ver si tiene algún tipo de error, quedaría detallado acá. Además nos permite comparar con diversas métricas que se hayan producido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en lugar de saber cómo está referente a una semana, puedo únicamente ver, por ejemplo, las
las últimas 24 horas y tener una métrica, por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, que el tiempo de respuesta ha disminuido con respecto al uso que he estado teniendo sobre algunas otras horas que tenía un uso pico más la aplicación. Y además, por ejemplo, dice que vea un poco sobre el rendimiento de mi base de datos. Bueno, aquí, por ejemplo, también tenemos la parte de base de datos. Si nuestro servicio tiene alguna base de datos que también pueda recolectar información, nosotros podemos tener una vista también bastante detallada de por ejemplo, el tipo de query que se está realizando, si es un select, si es un insert, si está creando una tabla. En este caso, por ejemplo, únicamente tenemos selects, pero nos indica también, por ejemplo, cuánto tiempo le está tomando realizar esta query, también la frecuencia con que se invoca y además un vistazo aquí en gráfico que nos muestra a lo largo del tiempo, de la última hora, cuánto tiempo le ha estado tomando de media a esta query para estarse realizando, ¿no? Y lo mismo tengo para cada una y aquí puedo ver tanto el tiempo total o a lo mejor me interesa más ver cuáles son las que más tiempo le toma al sistema para poder invocar. Además, por aquí tengo unos gráficos que me permiten comparar esas métricas y las trazas que está realizando contra el equipo que tiene esa base de datos. Bien, bueno, en la parte de detalles, por ejemplo, dado que es un servidor web, también tenemos todos los códigos de HTTP que está devolviendo. Por ejemplo, vemos que tiene tanto códigos 200 como 300, con lo cual, bueno, está realizando probablemente redirecciones. Y además, por ejemplo, también tenemos la cantidad de peticiones por tipo, que es por método que tiene. Sobre todo, en este caso, este servidor atiende peticiones sobre todo de GET y de POST. Y luego también las transacciones que se le solicitan más a este equipo. Por ejemplo, vemos que esta transacción, por ejemplo, le toma alrededor de 22 segundos de media para poderlas atender, mientras que estas otras, por ejemplo, de 10. Igualmente podemos tratarlas por separado. Luego, otra cosa importante es la parte de esas transacciones, ¿no? Yo puedo tener un vistazo de todas esas transacciones y ver cómo se están realizando, cuánto tiempo le toma. Por ejemplo, en este caso, como es una aplicación de PHP que realiza peticiones a MySQL, puedo ver cuánto tiempo le toma a mi aplicación y cuánto tiempo le toma solamente, por ejemplo, a la base de datos responder, cuánto tiempo en general está consumiendo ambos, o por qué, por ejemplo, tenemos una media de 22 segundos, de los cuales unos 8 y unos 13, 15 segundos se los está tomando la base de datos. Si tuviéramos servicios remotos, aparecerían acá también. Luego lo vemos en otro de los equipos que sí que los tiene. Y luego también puedo ver las excepciones que se están produciendo dentro de mi aplicación. Por ejemplo, aquí vemos que hay este tipo de excepción se está produciendo bastante, que es un fatal error porque habrá algún archivo que está intentando cargar y no lo encuentra. Y luego tenemos otro que, bueno, también es otro archivo que está intentando cargar y que por alguna razón, probablemente porque la ruta sea incorrecta, no lo está consiguiendo. Igualmente me dice si es un warning o si es un error, ¿no? Y yo puedo trazar este error. Aquí, por ejemplo, me aparece tanto
esta traza cuánto tiempo le está consumiendo o le está tomando al sistema para atenderlo. Y yo puedo también aislar, por ejemplo, únicamente puedo decir, me interesa saber por qué se han producido alrededor de 50 milisegundos de respuesta en esta transacción y puedo trazarla, puedo ver qué traza y además qué elementos están tomando parte de esta petición y qué errores se pueden estar produciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un vistazo de la capa. Vemos que, por ejemplo, aquí, el tiempo total naturalmente le tomará a PHP porque es la capa base, pero, por ejemplo, la capa relacionada con únicamente la transacción contra la base de datos le toma alrededor de 20 milisegundos. Podemos saber cuál es el porcentaje de la traza que le corresponde. Y, por ejemplo, también tenemos acceso a hacer una traza de todos los puntos por los que puede estar pasando, ver cuál es la query, saber la duración, en este caso, por ejemplo, lo que hemos dicho, casi 20 milisegundos, que se corresponden con un 41% de la duración de esa petición, ¿no? Y también, en este caso, porque es una query, no nos deja ver la traza, pero por ejemplo, si voy a la capa de PHP, sí que puedo ver además qué métodos están involucrados y cuánto tiempo de esa traza le corresponden a estos métodos. Por ejemplo, un 33% le corresponden a la sesión de inicio. Luego puedo ver otros métodos que están involucrados, como la conexión de MySQL, por ejemplo, que le toma un 33% de la tasa. Igualmente, aquí me ofrece, por ejemplo, también un resumen de lo que hemos visto antes de la traza, además de los errores que haya estado detectando. Y aquí puedo ver también la duración, qué tipo de método es, cuál es el estado que ha devuelto, la hora y fecha en que he iniciado, y también me indica, por ejemplo, cuál parte o cuál capa es la que está tomando más tiempo de mi transacción. Y aquí además lo que hemos visto antes de los elementos que están involucrados, los métodos que están involucrados, y desde aquí también puedo ver en el punto en el que se ha producido y además respecto de otras de las peticiones que se han producido tanto antes como después de esta. Vamos a ir también a la de, creo que era esta, que en esta, por ejemplo, también tenemos la parte de respuesta de si está llamando a unos servicios remotos, también va a quedar aquí registrado cuánto tiempo le ha tomado realizar esa transacción. Y, por ejemplo, a ver, en este caso, como esta transacción sí que puede tener muchos más datos, vemos, por ejemplo, en este caso que tenemos una aplicación que es mucho más compleja, ¿no? Cuando tenemos aplicaciones muy complejas, el problema muchas veces es saber dónde está ese cuello de botella, ¿no? Quién está tomando demasiado tiempo en responder o a quién se le puede atribuir una carga excesiva. Por ejemplo, además, lo bueno que tiene el sistema de AppOptics es que además nos permite trazar si hay varios servicios involucrados. Por ejemplo, aquí podemos ver que también tenemos una base de datos de Mongo y nos puede decir lo mismo que query se está realizando, todo lo que hemos visto antes, pero como digo, nos permite sobre todo que esta traza se desglose en varias capas para permitirnos un mayor control, para poder saber dónde se están produciendo esos errores o a quién podemos atribuirle o a quién en qué punto deberíamos de mejorar esa aplicación. Bien,
Y bueno, también fuera ya de lo que es trazas del código, también tenemos un apartado de dashboards donde podemos, en dado caso que, por ejemplo, queramos tener un dashboard en el que podamos incluir todas las métricas que nos interesen, podemos generar dashboards que contengan todas esas métricas. Además, podemos determinar umbrales que cuando se superen lo mismo. Podemos aplicar colores para que sepamos que se están superando o que nos envíe una alerta, etcétera, ¿no? Y de esta forma tener un poco unificado también los servicios. En este caso, por ejemplo, tengo un dashboard que está relacionado con el servicio de Apache. Con lo cual, puedo yo agregar, por ejemplo, aquí vemos que este de aquí está en warning porque está monitorizando la cantidad de selects que se están realizando dentro del sistema y tiene una media de 8 selects por segundo. Con lo cual, dado que yo puedo ver esta métrica de forma individual y puedo setearle una serie de umbrales. Entonces, por ejemplo, aquí he dicho que si supera 6 se vaya a warning y si supera 10 que se vaya directamente a un estado crítico. ¿Por qué? Porque probablemente me interese que esa cantidad de peticiones no se estén atendiendo, probablemente porque puede ser un ataque o simplemente que la base de datos no soporta toda esa carga y entonces cuando se produzca probablemente sea un pico de usuarios y yo quiera mejorar el servicio en ese punto en concreto para poder mejorar esa experiencia de los usuarios. Igualmente, por ejemplo, puedo tener métricas tanto estáticas como comparativas de los datos que tengo. En este caso, por ejemplo, estoy comparando tanto las peticiones como las peticiones por estado como las peticiones por método. O, por ejemplo, aquí el uso de la CPU que tiene el sistema y el uso que únicamente tiene Apache para saber, o sea, al final lo que me va a interesar de estas métricas es comparar y saber si parte del uso de ese equipo a lo mejor no está atribuido a mis servicios, sino que a alguna aplicación externa que no tiene nada que ver con mi servicio, ¿no? También podemos ver fuera de los equipos todas las métricas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ver la carga de CPU que tiene Apache, yo directamente puedo ir a la métrica y puedo filtrarla además si quiero saber algún valor en específico. Por ejemplo, si quiero saber la memoria libre que hay ahora mismo, aquí me aparecerían la de todos los equipos, pero puedo filtrarla y únicamente decir, pues quiero únicamente la de este equipo. Pues la puedo filtrar y puedo hacer una búsqueda directamente aquí dentro del área de métricas, porque tengo disponibles todos los datos que se recolectan dentro de la infraestructura. Y por último, que era lo que había dicho, cuando queremos generar una notificación cuando se produzca algún tipo de alerta, porque queremos definir una condición, también lo podemos hacer. En este caso, por ejemplo, esta alerta está activa, dice que tiene 44 minutos activo, yo puedo resolverla directamente desde aquí, o sea, darle a esto está resuelto. Y vamos a ver aquí, por ejemplo,
lo que estoy midiendo es el uso de esa CPU. Puedo ver de forma detallada también las condiciones que se están evaluando para poder lanzar esta notificación. En este caso, por ejemplo, es que esta métrica en concreto se supere un 20% durante 5 minutos, por ejemplo. Y lo bueno de esto también es que tenemos varios sistemas de notificación. Por ejemplo, podríamos abrir un mensaje en Slack, o podemos tener un webhook directamente al que nosotros queramos enviar esa información, si queremos abrir un ticket directamente, por ejemplo. Eso en cuanto a la parte de alertas. Y bueno, ahora voy a, no sé si hay, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, voy a pasar ya a la última parte, que es la de los logs. Y bueno, aquí, como había comentado también, que lo que es PaperTrade y Loglist son dos contenedores de log que podemos enviar desde distintos sistemas, tanto de Linux como de Windows. Y bueno, algunos otros sistemas que tienen soportados también nuestros logs, para que se almacenen ahí y luego podamos hacer algún análisis que necesitemos. Por ejemplo, aquí puedo ir a los detalles, además puedo agruparlos, puedo hacer grupos de estos equipos y decir que, por ejemplo, estos dos sistemas que forman uno solo, y que me muestre cuál es el porcentaje de logs que está enviando cada uno. En este caso, por ejemplo, el sistema web está enviando alrededor del 65% de los logs que tiene el equipo. También tenemos una vista de eventos, desde el que podemos ver en vivo todos los logs que se están enviando desde los equipos. Y también podemos realizar tanto búsquedas como, por ejemplo, filtrar únicamente por ejemplo, un grupo o un equipo, o realizar, por ejemplo, una búsqueda únicamente quiero los que contengan, por ejemplo. Este ya es más de cara a cuando tengo que hacer algún tipo de filtrado para saber qué ha pasado durante una excepción, o si estoy buscando, si estoy haciendo algún tipo de búsqueda de errores, ¿no? Que a lo mejor pueda encontrar información útil que haya sido lograda y que esté dentro de este sistema de log. Igualmente también el PaperTrade tiene también su área de alertas que nos permiten notificar a alguien cuando se produce cuando recolecta muchos logs de algún tipo. En este caso, por ejemplo, está recolectando todos los que sean de tipo de error y me los envía de forma diaria, me los envía a mi correo para que yo tenga todos los errores que él ha estado recolectando, que me lleguen a mi correo. PaperTrade, como digo, es bastante sencillo en este aspecto. Prácticamente tiene la parte de recolección, la parte de agrupación y la parte de alertas. Sobre todo un análisis bastante rápido de lo que son los logs. En cuanto a Loggly tiene un poco más en el sentido de que tiene también, por ejemplo, la generación de gráficos, la generación de dashboards que nos pueden permitir un análisis un poco más visual de lo que se está produciendo en el sistema. En este caso, por ejemplo, tengo aquí todos los logs que está produciendo los equipos, la cantidad de eventos, todos los logs que están
separados por IP que me está realizando la petición, o también, por ejemplo, por tag. Puedo hacer distintas búsquedas. Lo que tiene Loggly también es que tiene soporte para muchos sistemas para muchas fuentes de log. Puede nutrirse de muchos tipos de elementos. En este caso, por ejemplo, estos son todos los logs que yo tengo acumulados en Loggly, y puedo además ir filtrando de acuerdo al tipo, por ejemplo, únicamente los que sean de PHP, que tengan un método de require once, por ejemplo, que serán los logs que hemos visto antes, que también estaban en AppOptics, que es algo bueno también en ese sentido, porque desde una traza podemos ir también a la parte de log para saber qué otra información adicional ha quedado en el log que nos pueda ser útil para poder realizar un análisis. También podemos hacer distintos filtros de tiempo, por ejemplo, para que veamos si este error se ha estado produciendo en otros momentos. Y luego, por ejemplo, ir a uno en concreto. Puedo filtrar únicamente por un periodo directamente haciendo clic aquí sobre un tramo del log, ¿no? Aquí de nuevo he llegado a la parte de los logs que se han estado produciendo. Entonces, como digo, como tiene muchas fuentes desde las que puede nutrirse de logs, vamos a tener tantos filtros como fuentes de datos tengamos en nuestro sistema. Luego también, tiene la parte de los gráficos. En Loggly se tratan de forma individual los gráficos, con lo cual puedo ver el gráfico, por ejemplo, puedo juntarlos todos dentro de un dashboard, pero también, si me interesa, puedo únicamente ir a un gráfico y empezar a desglosarlo. Puedo cambiar el tipo, por cuál está dividido, por ejemplo, el tipo de evento que está produciéndose, además de que puedo empezar a realizar filtros directamente para que ese gráfico cambie y poder hacer un trazado más específico. También tiene lo que es la parte de alertas, también bastante similar en ese sentido a lo que es PaperTrade. Por ejemplo, aquí también tengo un log que me está por ejemplo, viendo contra todos los fatal errors que se encuentren dentro de mi PHP, y que además me notifique a mí. Por ejemplo, en este caso, además, la condición es bastante simple, es que la cantidad de estos errores, si supera el 100 en un intervalo de 10 minutos, que me notifique. Y luego también tenemos, por ejemplo, la parte de Livetail, que es similar a la parte de eventos de PaperTrade, que es que me va a empezar a dejar todos los eventos que se están produciendo ahora mismo, y que además puedo filtrarlos. Por ejemplo, igualmente con el tema de Apache, puedo seguir empezar a capturar todos esos logs que se están produciendo en el sistema de Apache ahora mismo. Por ejemplo, aquí además, si son similares, también lo puedo empezar a agrupar. Por ejemplo, aquí voy a darle stop y puedo empezar a analizar y ver, por ejemplo, qué URL es la que se está solicitando, o por qué se está produciendo este error, ¿no? Es ya un poco más análisis, ya más a fondo de lo que viene a ser el log. Y bueno, creo que para no pasarme de tiempo también, creo que con eso cubriríamos lo que son las herramientas
más orientadas a DevOps que nos ofrece SolarWinds. Y bueno, vamos a dar un pequeño tiempo, supongo, para ver si hay alguna duda sobre los productos. Sobre el apartado de preguntas y respuestas se puede agregar. Sí, esperamos un poco, Jerry, porque ya sabes que hay un pequeño delay. A ver si la gente se anima. Ok. Por lo menos a mí no se me cargan las preguntas. Supongo que es que ha quedado todo bastante claro. La verdad que ha estado muy interesante, Jerry. Y si os parece, pues damos por finalizado el seminario, el último de los seminarios, el último de los eventos de esta tanda de seminarios de monitorización que hemos organizado durante el COVID-19, durante el periodo del COVID-19. Nada, agradeceros a todos los asistentes vuestra asistencia y nada, lo dicho antes y escrito por mi compañero Emilio en el correo electrónico info@aledit.com. Nos podéis contactar con cualquier duda que tengáis sobre esta suite o los otros productos de SolarWinds o de PRTG. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Jerry, si quieres despedirte, Emilio. Bueno, nada, gracias por la asistencia de todos y nos veremos en otras sesiones seguramente. Por mi parte, igualmente, muchas gracias a todos los que han podido asistir y nada, que cualquier cosa que nos pueden escribir y que vamos a estar al pendiente. Fenomenal. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.